Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy os traigo un vídeo que os enamorará, porque hablaremos de eso, del amor. La química del amor es tan compleja como fascinante. Numerosas hormonas influyen en el cuerpo de dos enamorados, y aunque pueda parecer sacrílego intentar analizar algo tan efímero como el amor, su cómo, su por qué y demás, es algo que está en lo más profundo de la mente científica. Y es que, al fin y al cabo, no somos solo un manojo de hormonas, carne y fluidos. ¿O acaso somos más que la suma de nuestras partes? Además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Como te decía, el amor no está en el corazón. Si hay algo a lo que podemos asociar ese sentimiento por encima de cualquier otra cosa, es a las hormonas. Las hormonas son las responsables y también culpables de que sintamos lo que sintamos cuando vemos a una posible pareja. ¿Pero solo las hormonas? Bueno, en realidad lo que siente es nuestro cerebro. Eso es obvio, pero en la base de todo ello, las que están son estas sustancias. Incluso cuando queremos llevar la cuestión amorosa un poco más allá, al plano más emocional, ¿hay alguna hormona relacionada con lo que sentimos? Por supuesto, esto afecta a nuestro corazón, que se desboca, o incluso a nuestras tripas, que se revuelven. Pero eso solo son consecuencias de las emociones. ¿Y quiénes están detrás de estos efectos? Efectivamente, las hormonas, que segregadas en alguna glándula remota, fruto de un estímulo normalmente agradable, son las causantes de tanta inquietud amoril. Así que, ¿dónde reside el amor? Podríamos decir que está en el cerebro sin duda, pero este es el interpretador último, porque el amor está en el conjunto, en ese manojo hormonal lleno de fluidos y sustancias que conectan todo el cuerpo humano. Y sí, una mezcla que es mucho más que la suma de sus partes. Y sin estos mensajeros, ni el cerebro, ni el corazón, ni el estómago sentirían nada. Y sí, tradicionalmente se conoce como hormona del amor a la oxitoxina, pero esto de nuevo es ser simplista. El juego de hormonas que compone esto que llamamos amor es mucho más grande de lo que cabría pensar, y cada una se dedica a una cuestión única y muy importante. Así que, ¿cuáles son esas hormonas? Pues ahora os la presento. Testosterona. Esta archiconocida hormona, la testosterona, está presente en gran parte del mundo animal, lo que incluye a los seres humanos. Y a pesar de que muchos piensan que es una hormona puramente masculina, en realidad está también presente en las mujeres. Su función principal es formar los órganos de reproducción masculinos y controlar el desarrollo corporal. Pero volviendo al amor, la testosterona juega un papel fundamental en el deseo sexual. Sus niveles están directamente relacionados con este y su inhibición puede terminar en un descenso del apetito sexual. Por otro lado, tras el orgasmo, recibimos un chute de esta hormona, entre otras. Su rol en el cuerpo es terriblemente complejo, pero su responsabilidad en cuanto al deseo es básica. Estrógenos. De naturaleza eminentemente femenina, los estrógenos se encargan principalmente de muchas funciones relacionadas con el ciclo menstrual y la fertilidad. También controlan los caracteres sexuales secundarios, por no hablar del corazón, el músculo y otros aspectos físicos importantes. Y aunque existen varios debates al respecto, tradicionalmente se ha considerado que los estrógenos influyen en las emociones femeninas según su nivel, creando cierta inestabilidad en el humor. También hay indicios de que un alto nivel de estrógenos induce a una mayor competitividad y un comportamiento más seguro. Pero como en el amor, estos son solo partes muy pequeñas de un todo muy complejo. Progesterona.
Como ocurre con los estrógenos, la progesterona está muy involucrada en el ciclo menstrual de la mujer y en la maternidad. Se produce en las glándulas suprarrenales, así como en el cuerpo lúteo. Pero además de jugar un papel importante en el parto, también tiene otra responsabilidad, ya que se encarga de modular los canales catiónicos de los espermatozoides. Creemos que está relacionada con la quimiotaxis, es decir, la dirección de estas células germinales hacia el óvulo, por lo que sin ella no podría ocurrir el fruto de una relación amorosa. Es más o menos como las luces de una pista de aterrizaje en un aeropuerto por la noche. Prolactina. Como su nombre indica, la prolactina se encarga de la producción de leche para el bebé. Pero además de esto, en el amor también tiene un papel especial, ya que produce la inhibición sexual, especialmente en varones, ya que según se ha identificado, la prolactina sería la responsable del periodo refractario sexual, participando en el momento de absentismo mental reconocido en los machos. Y es que a los hombres a veces también nos duele la cabeza, aunque a algunos más que otros. Yo creo que tengo poca prolactina. En fin. Dopamina. Este neurotransmisor es uno de los más importantes en el aprendizaje, en el placer, la curiosidad y muchos otros factores humanos. Esto incluye al sexual y al emocional. Sabemos que la libido está relacionada con ella, además de cumplir con una importante función social. Sin duda, sin dopamina no habría amor. Endorfina. Estos opioides son los responsables últimos del placer. Así pues, ¿cómo no iban a estar relacionados con el amor? La cuestión no es de qué manera, sino de cuántas. Las endorfinas aparecen como respuesta al deporte, a las caricias, a las sensaciones agradables y al sexo. Y su función es etológica, es decir, ayudan a controlar nuestro comportamiento, entre muchas otras cosas. Vamos, que si hay gustito, hay endorfinas. Y en todos los sentidos. Y ahora un poquito de magia. Por último, y aunque no por ello menos importante, la chispa que lo enciende todo. Sin duda, el componente hormonal y químico es indiscutible, pero reducirlo todo a esto también sería falso. Al final, nuestro cerebro es bastante más que una masa de neuronas. Y nuestro cuerpo no solo es un procesador, sino también un emisor de mensajes. El conjunto completo produce un cuadro mucho más magnífico, bonito o como quieras llamarlo que la propia disección, ya que esta puede parecer demasiado reduccionista. Como cualquier biólogo sabe, cuando hablamos de seres vivos, reducirlo todo a sus partes no te permite ver las consecuencias del conjunto. En otras palabras, que el árbol a veces no te deja ver el bosque. Y sí, está claro que hay mucho más que simples moléculas y glándulas. Hay un gran factor psicológico y emocional que debemos atribuir única y exclusivamente a niveles más elevados que las propias hormonas. Pero conociéndolas, al menos también conoceremos la base del amor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. ¿Os ha molado? Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres y que los veas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.